Bueno, en este video empezamos con las tablas de calores latentes. Vamos a tratar de agilizar un poco más los videos porque pues ya vimos algunas tablas como las de presión de vapor y densidad, y estas tablas pues suelen ser prácticamente iguales todas. Lo más importante es saber dónde está cada tabla y qué componentes o compuestos podemos encontrar en cada una de ellas. Entonces, la primera tabla es 247. Son calores de fusión y vaporización para elementos y compuestos inorgánicos. Como pueden ver aquí, pues los elementos están ordenados en orden alfabético. Y por ejemplo, primero tenemos aluminio, antimonio, argón, arsénico, y así van hasta pues llegar a la Z. Hay un montón de compuestos. Y a la par del nombre tenemos lo que sería este que nos dice MP. MP es melting point, que es punto de fusión en grados Celsius. Entonces, el punto de fusión normal del aluminio, por ejemplo, en este caso, del aluminio puro, es 660 grados Celsius. Al lado del melting point, pues tenemos el calor de fusión, que es el calor necesario de pasar de un estado sólido a un estado líquido. Entonces son 2550 calorías por mol. Fíjense que está por mol. Si necesitáramos pasarlo a calorías por gramo o alguna otra unidad de masa, pues usamos lo que es el peso molecular del elemento o el compuesto. A la par de este, pues tenemos el otro que es BP a una atmósfera. Este sería entonces el boiling point, que es el punto de ebullición a una atmósfera. El punto de ebullición estándar, entonces se le conoce. Este punto de ebullición pues cambia dependiendo la presión del sistema, y este pues es a una atmósfera. Eh, la temperatura entonces a la que va a ebullir este aluminio a una atmósfera van a ser 2057 grados Celsius. A la par de este pues tenemos el calor de vaporización a esta presión de una atmósfera. Tenemos entonces que son 61.020 calorías por mol. Y así para cada uno de los otros compuestos que encontremos. Por ejemplo, aquí tenemos el cromo, aquí tenemos un óxido de cromo, cobalto, cobre. Aquí tenemos algunos óxidos de cobre que también sirven para algunas reacciones que se llevan a cabo. Y es importante pues saber estos calores de fusión y vaporización. Pues la tabla es prácticamente igual, y eh, lo que tienen que chequear ustedes es los compuestos que están y los que pueden encontrar aquí. En la 248 pues tenemos esta tabla que pues suele usarse poco, pero siempre es bueno saber de su existencia, y esta tabla de calores de fusión para materiales misceláneos. Como pueden ver, pues tenemos algunos materiales aquí de construcción. Aquí tenemos una aleación de plomo y estaño. Estos porcentajes son porcentajes peso. Una aleación que tiene 30.5% de plomo, 69.5% de estaño. Tenemos el melting point, que es la temperatura a la que se funde, y aquí tenemos el calor de fusión. Y así, pues para las otras que eh, eh, pudiéramos encontrar, entonces ya sabemos si nos dan una aleación de plomo y estaño, pues probablemente el calor de fusión pues lo podamos encontrar aquí, o algún tipo de silicato, pues también el calor de fusión podemos encontrarlo aquí. Aquí, por ejemplo, en la 249 ya tenemos calores de fusión de compuestos orgánicos. Entonces que aquí pues ya solo es calores de fusión, ya no son calores de vaporización. Y aquí es prácticamente lo mismo que la tabla 147. Nada más que aquí los compuestos orgánicos están divididos por compuestos hidrocarburos y no hidrocarburos. Eh, Tenemos por ejemplo aquí parafinas, aromáticos, y así todo el tipo de compuestos que podamos encontrar. Entonces se lee de la misma manera. Tenemos por ejemplo en el primer caso metano. Tenemos aquí la fórmula. Tenemos el melting point, que es el punto de fusión. Y tenemos el calor de fusión, que es el calor que se necesita para pasar de fase sólida a líquida. Eh, entonces, pues es igual que la tabla 247, se lee de la misma manera. Lo único siempre es revisar qué tipo de compuestos hay, pegarle ahí una medio leída, ya que pues obviamente no vamos a aprendernos estas tablas, pero siempre es bueno saber qué tipo de compuestos se pueden encontrar para agilizar el momento de los cálculos. Luego pasamos a la tabla 250. Esta tabla pues es igual a la de presión de vapor y densidad que ya han visto antes. Como pueden ver, tenemos el número compuesto, nombre, fórmula, número CAS, eh, eh, peso molecular. Tenemos aquí el C1, que como pueden ver es importante
percatarse de que el C1 está multiplicado por 1 por 10 a la menos 7. Tenemos C2, C3, C4, tenemos los parámetros de la ecuación, que nosotros ya sabemos, no más abajo de la temperatura mínima, ni más arriba de la temperatura máxima. Aquí, por ejemplo, en el caso del C1, como les dije, está multiplicado por 10 a la menos 7. Entonces, en el caso del acetaldehído, el C1 sería 3.8366 por 10 a la menos 7. El C2 sería 0.40081. El C3 y C4, como pueden ver, estos espacios están en blanco. Entonces serían 0, porque no existen esas constantes para el acetaldehído. Al final de la tabla tenemos la ecuación que se usa, que es esta de aquí. Como pueden ver, calor de vaporización para líquidos orgánicos, como su nombre lo dice aquí, tabla 250, calor de vaporización para líquidos orgánicos. Da el calor de vaporización en joule por kilomol, y esta pues es bastante importante, se suele usar bastante. Bueno, como les digo, aquí tenemos la ecuación al final. Tenemos el delta H de vaporización es igual a C1 por 1 menos TR. Nótense que es TR y no T. Y aquí nos da la ecuación para poder calcular TR. TR entonces sería T, que es la temperatura a la que nosotros estamos trabajando, la temperatura a la que queremos saber ese calor de vaporización, sobre la temperatura crítica. Yo pues ya les había enseñado la tabla 241, de donde la cual ustedes pueden sacar las constantes críticas para cualquier sustancia que se encuentra aquí en el Perry. Entonces este TR, la única diferencia es que es la temperatura del sistema, o la temperatura a la que nosotros queremos encontrar el calor de vaporización, sobre la temperatura crítica. Luego esta parte de aquí está elevada a C2 más C3 por la temperatura reducida, más C4 por TR al cuadrado. Y este C5, como pueden ver, ponen un C5 aquí, pero en realidad en las tablas se llega hasta un valor de C4. No hay C5, entonces esa parte pues se ignora y se queda aquí hasta C4. La temperatura pues siempre en Kelvin, y las unidades son joule por kilomol. Entonces, retomando de nuevo nuestro ejemplo de siempre con el acetaldehído en un Excel, para calcular el calor de vaporización de líquidos orgánicos e inorgánicos. También aquí hay varios otros elementos que pueden encontrar. Aquí pues nos vamos a nuestro Excel de siempre. Aquí, como pueden ver, la ecuación. Aquí pues se logra ver un poco más grande el delta H de vaporización y todo lo que ya les había mencionado antes. Tenemos entonces TR, que la tengo aquí en este caso, y como pueden ver es la temperatura, que en este caso es la casilla C10, temperatura a la que yo quiero calcular mi calor de vaporización, sobre la temperatura crítica, que esta pues la saqué de la ecuación, de la tabla, perdón, 241 para el acetaldehído, la cual es 466 Kelvin. Aquí pues esto en Kelvin, esto en Kelvin, y esta pues no tiene unidades. Como pueden ver, pues escribí las constantes para el caso C1, 3.83 por 66 por 10 a la menos 7 y 0.40, que son las mismas que están aquí, 0.40 y 3.83. Aquí la temperatura crítica sacada de la tabla 241, temperatura es la que yo quiera calcular el calor de vaporización, temperatura relativa, ya les había enseñado que es la división, el peso molecular, que es para pasar de joule por kilomol a joule por kilogramo, y luego aquí pues escribimos la ecuación en esta casilla, que pues es esta misma ecuación que tengo aquí escrita al lado. Como pueden ver, yo escogí la temperatura mínima de la ecuación, que es 150.15. Como pueden ver aquí, 150.15. El calor de vaporización me va a dar 3.2828 por 10 a la menos 7. Entonces, una vez lo hago aquí, pongo la temperatura y se me calcula el calor de vaporización, me da 3.2828 por 10 a la menos 7 joule por kilomol. Si pusiéramos la temperatura máxima, que en este caso pues es la temperatura crítica también, el TR nos da 1, y como pueden ver el delta H de vaporización se nos hace 0. Entonces pues la tabla se usa de la misma forma que las anteriores, bastante sencilla.
Y aquí, como pueden ver, pues ya termina lo que sería el calor de los calores latentes de las sustancias.